Presentación. Encantada. Bienvenidas, bienvenidos. La verdad, esta tarde me da mucho gusto, me da mucha alegría presentaros, aunque no pensaba hacerlo, pero es un placer presentar a dos amigos queridos y a dos intelectuales a los que respeto mucho. Vienen a presentar este libro que se llama Las fuerzas del cielo, Argentina, Milei y los judíos, que es un libro académico muy riguroso, muy ponderado y muy plural, con artículos, ¿cuántos? 25 artículos de académicos, como digo, que afrontan el tema desde una mirada absolutamente ponderada y rigurosa y que nos dan, sobre todo, una mirada muy plural sobre el tema. Tenemos a bien presentado. Sift. Tenemos ahí una H de discordia en algunos momentos. Es el compilador junto con Rey y que es un estudiante de doctorado de Ranan que está en Madrid haciendo parte de su investigación doctoral, y para nosotros es un placer haberlo tenido estos meses colaborando con el centro y aportando una mirada muy interesante. Y luego es un honor presentar a, voy a decir mi viejo amigo, no porque seas viejo, ni yo sea vieja, sino porque llevamos muchos años siendo amigos, Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para el área de América Latina, catedrático de Historia en la UNED, y una persona a las que todos los que nos hemos dedicado en algún momento a trabajar sobre América Latina hemos admirado, hemos leído, hemos discutido en algunos momentos, pero es una base del conocimiento en los estudios sobre América Latina en este país. Es un honor tenerlo aquí, es un honor que Carlos esté presentando a Pablo en este centro, y creo que va a ser un honor y un placer para todos nosotros escuchar. Muchas gracias, Ana, y sobre todo por la vieja amistad. Buenas tardes a todos. La verdad que están presentando este libro de Pablo y Ranan. Es una gran oportunidad, un gran gusto. Hablando de viejos amigos, Ranan también, Ranan Rey, es un viejo amigo, no solo de la casa, sino también mío. Y este libro yo creo que es una gran oportunidad para abordar un tema que de hecho se trata desde múltiples aristas. Para comenzar... Perdona, Carlos, me dicen que tienes que encenderlo para que se grabe. ¿Así? Sí. Sí. Para comenzar, yo le cambiaría el título. Y en vez de... la primera parte me parece estupenda, brillante, las fuerzas del cielo, pero en vez de Argentina, Milei y los judíos, lo titularía Argentina, Milei, los judíos e Israel. Porque de alguna manera el tema de la política exterior argentina y la vinculación de Argentina con Israel y la peculiar ligazón de Milei con Israel, sobre la cual luego volveremos, también es un tema central del trabajo. Decía que es un trabajo que toca múltiples aristas, toca el tema del judaísmo de Milei, toca el tema de los judíos en Argentina, toca el tema del peronismo y el antiperonismo de los judíos, un tema muy querido para Ranan Rey, que recientemente inclusive le dedicó un libro a esta cuestión, y toca múltiples cosas a lo largo a lo largo de mi intervención volveré sobre ellas. Pero, ¿por qué es importante este libro? Y aquí déjenme comenzar citando a dos de los autores, porque este es un libro colectivo, escrito a múltiples manos. Se decía que hay 25 artículos distintos que abordan cada uno de ellos diferentes cuestiones. Dos de los autores, Isabel Rolandi e Ignacio Rujansky, dicen lo siguiente:
A pesar de la naturaleza privada de las intimidades personales, la exposición de Milei de su identidad y su destacado perfil público lo convierten en un asunto de interés general. El judaísmo adopta un novedoso lugar en la política argentina a partir de las acciones públicas del nuevo presidente, que lanzan la identidad y religión judía, sus símbolos, significados y valores al espacio público, desafiando la histórica limitación de tales discusiones a la comunidad a puertas cerradas, pero también la demarcación moderna de lo público, laico y la libertad de lo privado. Y aquí es donde afloran toda una serie de cuestiones como esa intimidad o ese preservar la intimidad de los judíos, de la comunidad judía, frente a un personaje que de alguna manera tiene un perfil bastante histriónico, un poco lo que demanda su rol, lo que hizo posible también que ganara la elección y fuera presidente, pero que también expone a la comunidad judía a múltiples amenazas. Hay muchos judíos en Argentina temerosos de que el sesgo que está adoptando Milei con su declarado judaísmo, filojudaísmo, más su sesgo claramente, no diría pro-israelí, pero sí pro-Netanyahu, esté enajenando algunas alienaciones que puedan desatar una oleada de antisemitismo en la Argentina. También el libro aborda desde diversas perspectivas la historia de los judíos en Argentina. Una historia que tiene sus raíces o que hunde sus raíces en tiempos coloniales, cuando la Argentina todavía no existía, pero que comienza, podríamos decir, más o menos oficialmente, aunque judíos había de antes, por supuesto, pero que comienza el 14 de agosto de 1889, cuando el vapor Weser, un barco enviado con migrantes judíos y financiado por el barón Hirsch, llega al puerto de Buenos Aires. Y aquí el libro me empieza a tocar muchas cuestiones biográficas o personales. Mi tatarabuelo, Malamud, llegó a Argentina el 14 de agosto de 1889 en ese barco Weser. Desde allí se dirigieron a las colonias agrícolas de Santa Fe, que es otro tema recurrente en el libro, las colonias agrícolas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. E inclusive también se habla, como decía antes, de la vinculación de los judíos con el peronismo, con el antiperonismo. Renan Rein y otros autores hablan de una sólida cultura antiperonista, por lo menos el relato oficial de la comunidad judía se construye en torno a ese antiperonismo. Renan descubre y profundiza la vertiente más peronista, más vinculado al gobierno peronista, de ciertos sectores de la comunidad, y menciona inclusive que en la elección parlamentaria de 1951, el peronismo triunfó en las colonias agrícolas de Santa Fe y de Entre Ríos. Casualmente, mi tío Meyer, abuelo de mi hermano, o sea, mi tío abuelo, de abuelo de mi hermano, no, hermano de mi abuelo, así es mi tío abuelo, que era profundamente antiperonista, como mi abuelo y como toda mi familia en líneas generales, y como yo hasta 1973, año de una profunda crisis religiosa que llevó a mi conversión por el peronismo, breve eso sí. Pero, bueno, mi tío Meyer había sido
diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista y también, como decía, profundamente antiperonista. Pero lo primero que querría resaltar es, y les recomiendo vivamente que lean todo el libro, pero si algo hay que leer de este libro es la introducción. La introducción diría que es sencillamente brillante, es una pieza de literatura muy buena, muy repleta de humor judío. Ahora luego les voy a leer un breve fragmento de esa introducción, pero donde plantea una serie de interrogantes que tienen que ver con todo el entramado central del libro. ¿Quién es judío? ¿Qué es un judío? ¿Cuándo un judío ejerce de judío? Porque no todos los judíos ejercen de judíos. Hay judíos que ejercen más de judíos que otros judíos. Y a la vista de todo esto, ¿es Milei, como se autoproclama, un judío o un protojudío? En la introducción, Ranán y Pablo dicen: lo que pasó aquella noche en Villa Crespo es un barrio de Buenos Aires con una gran densidad de población judía, no es un gueto, pero en sentido amplio podríamos decir que se le parece bastante. Inclusive durante mucho tiempo en Villa Crespo estuvo emplazado el estadio de un club de fútbol, Atlanta, que era de alguna manera el club de fútbol de la comunidad judía en Buenos Aires. Ranán, que es muy prolífico, le dedica otro libro también al fútbol, los judíos y Atlanta. Y dice: lo que pasó aquella noche en Villa Crespo, la discusión que se fue extendiendo y ramificando entre todos los comensales y durante horas, es el epítomo de aquel refrán en yiddish que reza: donde hay dos judíos, caben tres opiniones. Parte de la introducción se pierde, por así decirlo, aunque no se pierde, sino que se gana, en el relato, en el raconto de lo que fue aquella cena teórica en Villa Crespo, donde hay un rabino y hay otros múltiples personajes, y donde se ve precisamente esa disparidad de opiniones que nutren precisamente al ser judío. Y siguen diciendo los autores de la introducción: como dijeron el escritor israelí Amos Oz y su hija e historiadora Fania Oz, nosotros los judíos somos incapaces, es sabido, de ponernos de acuerdo acerca de todo lo que contiene, de lo que comience por las palabras nosotros los judíos. We the people. Entonces, vuelvo precisamente a esta cuestión. Es decir, ¿cuán integrado tiene el Talmud Milei, teóricamente judío, al Talmud o a la Cábala? Es decir, ¿en qué sentido Milei es capaz de expresar lo que dicen nuestros prologuistas, de que donde hay dos judíos caben tres opiniones? Es decir, o dicho de otra manera, ¿cuánto admite Milei el disenso o la contradicción? ¿Cómo se mueve en su interior esa alternativa entre el
fanatismo y la tolerancia. Es decir, allí donde esté Milei y otro judío, por ejemplo, ¿cabrán tres opiniones? ¿O solo una y un cuarto? Es decir, la Milei y un cuarto de opinión de su interlocutor. Pablo, a quien aquí tenemos, y que es coautor también del libro, dice: el presidente Milei, en las distintas entrevistas que ha dado sobre el tema, es decir, su judaísmo, ha dicho que solamente le falta el pacto de sangre, es decir, la circuncisión, para culminar su proceso, y que espera hacerlo una vez que haya terminado su mandato, porque le sería imposible de compatibilizar, si lo hace antes, su rol político, como se sabe, extremadamente demandante, con la prohibición de trabajar en Shabbat, los sábados. Entonces, aquí me surge una opinión, y perdónenme por mi mal sentido del humor judío, pero la pregunta es: ¿cuán creíble es este argumento del Shabbat? Porque él podría culminar su proceso de conversión en este momento, y bueno, por supuesto que él se ha inclinado por la vertiente, porque judaísmos hay muchos, pero él se ha inclinado por la vertiente más conservadora, más ortodoxa del judaísmo, por esa vertiente que rechaza, y Milei lo hace de forma sistemática, la educación sexual, el aborto, todo lo que tenga alguna reminiscencia woke. Su admisión del disenso es casi cero. Puede admitir algún disenso si viene de las filas enemigas, y ahí está toda su idea de batalla cultural. Pero guay del que intente disentir dentro de las propias filas, es fulminantemente cesado. Desde esta perspectiva, por ejemplo, Milei ostenta un récord bastante significativo. No solo es el primer presidente libertario en la historia del mundo, sino que en poco más, bueno, ya lleva casi 15 meses de presidente, pero en esos 15 meses de presidente ha cesado a casi 150 ministros y altos cargos de su administración. Es decir, creo que era Pío Cabanillas el que decía: cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Pero yo vuelvo al tema de la conversión y preguntaba: ¿cuán creíble es esto del Shabbat? ¿O es que acaso hay algún temor reverencial por parte de Milei al pacto de sangre? Es decir, si su temor tiene que ver con que el Moel, es decir, el encargado de practicar la circuncisión, sea un fanático seguidor suyo, y en tanto fanático seguidor suyo se equivoque a la hora de elegir el instrumento para circuncidar y en vez del bisturí correspondiente elija la motosierra. Entonces, este Milei, cuasi converso, porque no ha terminado de culminar su proceso de conversión, que ha apostado para que lo secunden, por rabinos sefardíes, pero también muy ortodoxos, que
ha optado también por una rama muy peculiar, pero muy exitosa al mismo tiempo, del hasidismo, pues le gusta, o por lo menos le gustaba cuando estaba en campaña electoral, ahora un poco menos, aunque esto de las fuerzas del cielo lo repite una y otra vez, sobre todo cuando necesita hablar de su inferioridad política, porque si bien él fue elegido presidente con el 56% de los votos en segunda vuelta, no hay ningún gobernador elegido dentro de las filas del mileísmo, no hay ningún alcalde o intendente elegido dentro de las filas del mileísmo. Por lo tanto, esta idea de las fuerzas del cielo, que no importa cuán poderoso sea nuestro ejército, sino lo que importa es que Dios nos asista, y para eso lo importante, lo determinante son las fuerzas del cielo que vienen en nuestra ayuda. Pero Milei decía, era muy partidario y sigue siendo de alguna manera de las citas bíblicas, y algo que le encanta es hablar del éxodo de Egipto a la tierra prometida y del papel de liderazgo, del papel protagónico que en ese éxodo jugaron, por supuesto, Moisés y su hermano Aarón. Y aquí la identificación que hace inmediatamente, automáticamente Milei de ese dúo fraternal Moisés y Aarón, lo lleva a su propia identidad, y en vez de Moisés y Aarón están Javier y Karina, es decir, Javier y su hermana, o como él la llama, Javier y el jefe. Afortunadamente para Milei, el delito de blasfemia no existe en el judaísmo, aunque algunos lo condenan. Otros temas que se abordan, y voy concluyendo, tienen que ver con la afiliación política de Milei y con el sesgo ultraconservador y ultraderechista de la gestión de Milei. Y esto vinculado con la represión habida en Argentina en los años 70, con anterioridad a la dictadura militar y con posterioridad a la dictadura militar. Y el alineamiento cada vez más intenso con esa dictadura militar. Un alineamiento que inicialmente Milei no tenía. Pero sí Victoria Villarroel, su vicepresidenta, con la cual, por cierto, se ha peleado. No está en la lista de esos 140 y pico cesados porque no puede cesarla, porque ella es vicepresidenta electa. Es decir, ella es vicepresidenta electa por el voto de los ciudadanos. Entonces, si ella sale de la escena política es porque renuncia, como ocurrió tantas otras veces, pero no porque el presidente por decreto la pueda cesar. Ya le gustaría sacarla del medio. Ya le gustaría sacarla porque el vicepresidente o vicepresidenta, en este caso en ejercicio en Argentina, es la que preside el Senado y tiene el voto de desempate en caso de igualdad. Ya le gustaría quitarla de en medio, pero no puede. Pero bueno, Villarroel sí tenía y sigue teniendo, de hecho, una visión revisionista sobre el pasado de la dictadura, sobre el rol de los militares durante la dictadura. Milei no la tenía, pero el otro día, el 24 de marzo, se cumplió el 49 aniversario del golpe de Estado de 1976,
que en Argentina, desde la época de Carlos Menem, es feriado nacional, es un día festivo, y es un día donde se recuerda la memoria, una memoria con verdad y justicia. Y en este caso el gobierno añadió el adjetivo de completa. Es decir, el Día de la Memoria con verdad y justicia completa. ¿Qué quiere decir esto de completa? Que no solo esté presente el sesgo dado por los gobiernos kirchneristas a la política de derechos humanos, sino que se incorpore también el punto de vista de las otras víctimas del terrorismo, pero no solamente eso, sino también se revalorice de alguna manera el papel jugado por los militares. ¿Por qué es relevante esto para un libro sobre Milei y los judíos? Porque si bien los judíos en Argentina, que son la mayor comunidad judía en toda América Latina, y la tercera en el mundo fuera de Israel, después de Estados Unidos y Francia, pues los judíos en Argentina representan el 1% de la población, pero el 10% de las víctimas sufridas durante la dictadura por parte de la represión eran judías. Y finalmente está el tema de la política exterior del gobierno argentino, abordado en múltiples estudios, pero de forma más monográfica por Fabián Bosoer en su capítulo, donde ahí hay otro tema que tiene gran relevancia, que tiene gran interés, como es el de la relación de Milei con Israel, pero también, y que está indisolublemente unida a esta cuestión, el de Milei con Trump. Y no casualmente en esta especie de triángulo, podríamos decir, triángulo amoroso entre Milei, Trump y Netanyahu, pues no casualmente decía recientemente, hubo una cita impensable en otros momentos de la historia de Israel, una cita de varias agrupaciones, de varios políticos de la extrema derecha, inclusive algunos con posiciones filonazis o próximas al nazismo, inclusive en la propia administración de Milei encontramos algún referente con un pasado próximo al nazismo y que sin embargo forman parte de su administración. Pero bueno, para no extenderme demasiado y más de la cuenta, pues yo creo que estamos frente a un trabajo coral, colectivo, magistralmente dirigido por Pablo y por Ranán, en torno a lo que supone la presencia de Milei al frente de un país como Argentina, lo que supone para una comunidad como la comunidad judía en Argentina, con tanta historia, con tanto recorrido, con tanta presencia incluso en la vida pública, que un presidente como Milei, con las características que tiene Milei, se declare judío o próximo a convertirse al judaísmo. Gracias. Hola, hola. ¿Sí? Vale. Bueno, primero que nada, gracias al Centro Sefarad, a Ana, a Carlos por haber aceptado la invitación. De meses con Ranán y con varios de los autores del libro.
y cuando venía para acá no sabía qué enfatizar, si parte de Argentina, porque son dos cuestiones menos visibles aquí que en Buenos Aires. Y se me ocurrió empezar contando cómo surgió el libro. Cuando asumió Milei en diciembre del 23, yo estaba en Tel Aviv con mi profesor, con Ranan, y nos pusimos a hablar acerca de esta inédita visibilización del judaísmo en la escena pública argentina. Que de pronto había un presidente que se mostraba con kipá y en actos en ese momento de Hanukkah. Era algo muy curioso y que no tenía precedentes, porque hubo y hay muchos políticos argentinos judíos que nunca han hecho este uso público de su identidad religiosa o cultural. Y esto era algo inédito que parecía sorpresivo, y dijimos, bueno, algo muy judío fue la idea de mitzvah. En el judaísmo una mitzvah es una obligación ética y moral, y también es una buena acción, puede ser un poco de todo. Y nos parecía que era una mitzvah explicar un poco de qué va el judaísmo, porque hay mucha confusión y nos parecía que Milei jugaba un poco con esa confusión. Porque si aparecía en un evento, en un acto público con gente ortodoxa, podía dar a entender a otra gente que no supiera mucho sobre el judaísmo que todo el mundo judío estaba con él, cuando no era cierto. No hay estudios de voto judío en Argentina, pero se puede saber que no es un acompañamiento sin fisuras hacia su figura. De hecho, como decía Carlos, hay también preocupación y en muchos sectores cierta alarma de que la sobreidentificación de Milei genere más antisemitismo en un momento complicado para el mundo judío en general. Entonces con Ranan dijimos, bueno, escribamos algo sobre esto, hicimos unos artículos en inglés en el periódico Haaretz, y estuvieron bien, pero faltaba que la conversación llegara a donde tenía que llegar, que era Argentina y en español, y ahí surgió la idea de hacer el libro. Y otra idea judía que se nos ocurrió fue ampliar el debate, no ser solamente nosotros los que participábamos, sino convocar a más gente para que hubiera más opiniones y más puntos de argumentación. Y así convocamos a mucha gente con un enfoque, por un lado, intergeneracional y por otro también con equilibrio de género. Hay mitad de mujeres y mitad de hombres, que nos pareció importante para que fuera una conversación plural. Algo que nos faltó fue más gente que le guste Milei, que aceptara ser parte del libro, pero tiene que ver con Argentina y con la polarización que está hace ya muchos años, donde hay muchos recelos de compartir espacios y compartir mesas entre gente que piensa distinto. De todos modos, un poco lo pudimos solucionar eso en Argentina, porque lo presentamos en Buenos Aires con una diputada argentina judía muy cercana a Milei, Sabrina Smechet, y de esa manera la conversación se fue como diseminando, pero dentro del libro nos costó mucho encontrar gente que quisiera ser parte y que al mismo tiempo se mostrara muy cercana a Milei. Y hay gente muy distinta, hay escritores, historiadores, sociólogas, una escritora muy buena que es Julia Kornberg, porque son 24 ensayos y un cuento. Me gustaba esa idea de que fuera como algo distinto. Y eso, la idea es abrir a que haya más preguntas, porque hablaba con Carlos antes de venir para acá, es complicado hacer un libro de historia cuando la historia sigue sucediendo y los hechos se siguen llevando a cabo. Entonces la idea es ver que este elemento de Milei, su acercamiento a una parte del judaísmo, es llamativo, es algo que no sucedió antes y que merecía un poco de atención. Y puedo contar un poco de mi texto. Son todos textos cortitos, de 10 páginas más o menos cada uno, y en el mío lo que hago es contar un poco, en pocas palabras, qué es el judaísmo y quién es judío, y también cómo es el procedimiento para la conversión que Milei dice que quiere hacer y que no sabemos si en algún momento va a poder culminar. En mi caso personal, como hice la conversión en un espacio reformista, tenía como ese conocimiento de primera mano de cómo es, y me pareció importante también explicarlo como si fuera una especie de manual de instrucciones, porque es muy, muy largo y muy difícil el proceso. Uno tiene que ir hacia un rabino o una rabina,
contarle de su intención de ser judío, ser aceptado y luego estudiar mínimamente 1 año y medio, dar un examen y en ese examen se evalúa el conocimiento adquirido y las intenciones. Tiene que haber buenas intenciones. Entonces Carlos hablaba de la circuncisión y otra pregunta importante es si lo podría hacer en Argentina o tendría que ser fuera, porque sería muy complicado para ese tribunal de rabinos que tiene que decidir tener un caso de un expresidente o un presidente en funciones, porque bueno, nunca sucedió y sería un poco difícil, me imagino. Gracias, buenas tardes. Siempre muy interesante, sobre todo la figura de Milei, que ha sido como un meteorito que ha caído en la política mundial. Todo el mundo se pregunta muchas cosas de Milei. Yo creo que el primer sorprendido es él. Y luego la propia comunidad judía, que de repente se ve en el foco y no tiene mucha tradición de estar en el foco, creo yo. Prefieren están, y se sabe que están, pero de repente igual están recibiendo demasiada luz sobre la propia comunidad en Argentina, y eso a lo mejor no les gusta. Yo lo que quería preguntar es cómo se ve en Israel este fenómeno de Milei y cómo aparentemente sería una buena noticia que haya un presidente de un país importante como Argentina, que es o hay alguna reticencia por algún sector en Israel, del gobierno o de la sociedad. Gracias. Del gobierno seguro que no. Sí, el gobierno está contento, Netanyahu está contento porque no tiene mucho apoyo hoy en día de muchos sectores y lo recibe muy felizmente. En la sociedad civil hay dos cosas. Por un lado, desconocimiento de Argentina. Argentina es un país periférico que está muy lejos de Israel, son 12.000 kilómetros de distancia y es un país que está en crisis económica, entonces tampoco es un país muy relevante en el tablero internacional. Entonces no se sabe mucho de Argentina en general, a pesar de que se estima que 1% de Israel es de origen argentino. En febrero pasado, del 2024, Milei viajó a Israel en medio de un clima bastante duro, porque hacía muy poco tiempo había sido el ataque de Hamas, había más secuestrados que los que hay hoy, y un clima de mucho dolor, y él viajó en ese contexto. Entonces, ahí surgió un grupo que se llamaba Colectivo Argentino Israelí, que hizo una protesta por escrito, en hebreo, en inglés y en español, hablando de que le parecía problemático este acercamiento, y fue bastante limitado porque no estaba el contexto dado para hacer una manifestación pública en un sitio porque la gente estaba ocupada con otras cosas. Entonces diría que por un lado, el lado del gobierno de Netanyahu está feliz porque tiene cada vez menos aliados y lo recibe, y la sociedad civil está entre perpleja y un poco ajena a la discusión. Sí, bueno, salvando el hecho de que después de los ciudadanos israelíes, entre los rehenes de Hamas, los más numerosos son los israelíes argentinos, ¿no? Israelíes de origen argentino. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles dos cositas que quizás tienen relación o no. Leí la mitad del libro, no llegué a leerlo todo. Quería preguntarles cómo es el pasaje, porque hay como una impresión de que el judío siempre estaba en la línea de izquierda, ¿no? O dentro de una idiosincrasia de izquierda, y cómo pasamos ahora a que supuestamente el judío se siente más representado por la derecha que por la izquierda. Viví 14 años en París y vi realmente lo que es el partido de ultraizquierda, que proclama pro-palestino, y bueno, cómo tomaron las universidades como Sciences Po, donde no dejaban entrar a los alumnos judíos que habían pagado todos estudios como cualquiera. Entonces, bueno, esa era una pregunta. Y relacionado con el wokismo, ¿cómo
el wokismo defiende ciertos valores pro-palestinos que son contradictorios a los derechos que se defienden normalmente dentro del wokismo, ¿no? No sé si se entiende bien lo que pregunté. A ver, sobre la primera parte de la primera pregunta, lo que hay que tener presente es que la comunidad judía en Argentina, o los judíos en Argentina, porque hay muchos judíos que viven fuera de la comunidad judía incluso, pero tienen muchos de ellos una vida pública bastante notoria. Y es verdad que durante mucho tiempo la participación de los judíos en organizaciones políticas de izquierda o inclusive en los años en que la lucha armada se convirtió en una actividad, muchas comillas, normal. También hubo muchos judíos en las filas de las organizaciones guerrilleras, tanto ERP como montoneros. Pero eso no quita para que también hubiera muchos judíos en partido de derecha o con una posición mucho más orientada a la derecha. Lo que ocurre es que tradicionalmente lo más visible eran las opiniones de la gente de izquierda y por lo tanto aquellas personas que estaban presentes en la actividad de izquierda. Yo me acuerdo cuando era joven y vivía en Argentina, después de cada manifestación y de la represión que seguía la manifestación, si uno leía las listas de los detenidos, la presencia de judíos entre los detenidos era muy superior al peso de la comunidad judía o de los judíos en la población argentina. Por ejemplo, yo estudié en un colegio, el Nacional de Buenos Aires, un colegio adscrito a la Universidad de Buenos Aires, un colegio bastante sui generis de alguna manera, pero donde más del 40% era una institución pública, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, laica, pero donde el 40% prácticamente de mis compañeros eran de origen judío. Lo cual da una idea de la dimensión pública que parte de la comunidad tenía en la vida cotidiana, por lo menos de las grandes ciudades como Argentina, Rosario o Córdoba. Sobre la segunda parte, o la segunda pregunta, el tema es más complicado, porque ahí se mezclan muchas cuestiones, ¿no? Es decir, empezando por una deriva de la izquierda en general que asume, sobre todo a partir de la guerra del Sinaí, una posición más claramente anti-israelí, más antisionista. Porque lo que no se debe olvidar es que cuando en 1948 se crea el Estado de Israel, este se crea con el apoyo de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética vota en Naciones Unidas a favor de la creación del Estado de Israel. Sin embargo, sobre todo a partir de la guerra del 57 y más después de la guerra de los 6 días, hay un cambio importante en la posición que asume una postura más anti-israelí, más antisionista. ¿Esto está relacionado con el tema del wokismo? ¿No? ¿Hasta dónde? Pues en cierta medida sí, y que tiene que ver más con
un cierto antioccidentalismo con esa idea de la decolonización tan presente en este tipo de ideologías. Sí, no sé bien qué responder, pero porque es una pregunta muy amplia, pero pensaba, por ejemplo, el debate presidencial de Argentina en 2023, que fue un poquito después del 7 de octubre, unos días después, había 5 candidatos presidenciales y 4 de esos 5 candidatos, o sea, todos menos la extrema izquierda, apoyaron a Israel diciendo que había sido algo muy grave lo que pasó. Y eso me parece importante porque ahora Milei, con su puesta en escena y con su estilo que es muy histriónico y demás, busca parecer muchas veces como el primero que se acercó ya sea o al judaísmo o al gobierno israelí. Y ha sido, en el caso de Argentina al menos, algo bastante bipartidista, o sea, todos los sectores mainstream han estado cerca y han viajado muchas veces. Hubo conflictos también en los últimos años, pero últimamente hay un vínculo bastante bueno entre los dos países y eso me parece también interesante de Argentina que se diferencia mucho de otros países en este contexto, porque escucho a veces, hay gente que dice, bueno, si hubiese ganado Massa, hoy habría una posición pro Hamas, y eso no es cierto porque Argentina tiene una comunidad judía muy importante y hay sectores eh, que participan en diferentes partidos políticos de los más importantes. Gracias. Sí, yo tengo dos preguntas. Una de ellas que se sale, creo, de este marco, pero me parece pertinente. ¿Sabemos de dónde viene Milei en términos ideológicos, espirituales? Me ha gustado mucho la metáfora que han utilizado el meteorito, que aparece de la nada, porque yo no sé de dónde viene, insisto, en esos términos. Y la segunda sería, ¿ha habido a lo largo de estos 15 meses algún punto de inflexión que le haya llevado hacia ese judaísmo? Ya venía de antes. Y finalmente, una opinión estrictamente personal, cuando se está hablando aquí de una serie de líderes, pues, bueno, uno de ellos evidentemente judío, que es Netanyahu, de Trump, que puede identificarse incluso como supremacista blanco, en mi opinión, yo creo que una evolución ideológica a nivel global que está habiendo es el surgimiento de una serie de líderes, hombres heterosexuales, blancos, que ya no son, siendo de extrema derecha, antijudíos o antisionistas, que buscan incluso cierto ultraliberalismo, desmantelamiento de lo que se ha llamado estado de bienestar. Y eso es lo que para mí les está uniendo en esa carrera frenética que tienen contra una izquierda supuesta o ficticia, porque yo lo del woke no lo veo tan claro, no lo veo tan organizado, viene de los años 70, pero que luego se manifiesta a nivel muy personalista con líderes, como pasó con Pedro Sánchez, por ejemplo. Y yo cito que el partido de Abascal, Vox, hasta hace relativamente muy poco, no era ni reconocido por la Embajada de Israel porque se le consideraba antisemita. Y ha sido hace muy poquito cuando ya ha habido relaciones con ellos. Gracias.
un alumno judío. Ah. Tuve un alumno, daba clases de economía de forma particular, y un alumno le parecía muy inteligente, y cuando le preguntó por qué pensaba como pensaba, por qué razonaba de la manera que razonaba, le contó que era estudiante rabínico, y a Milei le impactó esa forma de llegar a conclusiones. Como que le llamaba la atención por las preguntas que le hacía, ¿no? Está en tu texto, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que la posibilidad de Milei de dudar de todo, de preguntarse por todo, todavía eso no ha emergido. Esperemos que el día que se convierta, pues, pueda incorporar. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno, ahora que ya Milei está gobernando y que hay resultados muy duros para la población, se empiezan a aparecer los primeros bulos, como dicen en España, los rumores que empiezan a relacionar las cosas que él hace en detrimento del pueblo a favor de supuestos capitales judíos, gente judía que entra por fronteras, como mucho complot. Y sin embargo no se está viendo ningún tipo de organización de parte de organizaciones judías o lo que sea para desmentir. O sea, nosotros vemos constantemente en Twitter que aparecen esas desmentidas abajo, esos fact-checking, donde dice esto no es verdad, en realidad es una foto, pero eso, yo no sé si es por Elon Musk o por lo que sea, pero no se activa con los bulos judíos, y tampoco parece haber organizaciones judías desde Argentina desmintiendo y tratando de hacer un poco de contrapeso. No sé si es mi percepción, si vos también lo ves así, y si te parece que esto es necesario. Sí. Sí, hay una teoría conspirativa que tiene ya muchos años en Argentina, que es la del plan Andinia. Es una teoría sin sustento alguno, pero que habla de un plan judío para copar la Patagonia, y que siempre estuvo en círculos de extrema derecha bastante marginales, y que es cierto que se está viendo como un cierto resurgir de eso en redes sociales, y es cierto que debería haber como una respuesta más concertada, pero no sé hasta qué punto ha crecido o siempre estuvo ahí. La verdad que desconozco el tema, ¿no? Si afortunadamente todavía no se habla del shekel coin, porque bueno, ya sería un poco rizar el rizo, ¿no? Pero no sé hasta dónde tiene sentido que organizaciones judías como la AMIA, la DAIA u otras entren en este debate, al menos de momento. Es decir, puede haber esos rumores, esos bulos, pero en términos de opinión pública todavía no se han materializado en prácticamente nada. ¿Puedo hacer una última? ¿Ustedes piensan que hay una relación entre la política económica de Milei le va mal, entonces toda la comunidad judía vamos a tener la culpa? Lo digo en tono de risa, pero también como lo plantean algunos momentos del texto, no sé si hay una correlación de que, bueno, ahora, después del 7 de octubre, me parece, los artículos que he leído, la gente que tenía un antisemitismo un poco guardado, es como que ahora puede manifestarse en una forma antisemita, ¿no? Porque por ciertos sectores todos somos culpables, todos somos Netanyahu, todos somos... Bueno. Entonces, preguntarles eso, si para Argentina, si el proyecto de Milei no llega a buen puerto, no se abre el cepo, no sigue bajando la inflación, o va aumentando esa bajada de inflación con las consecuencias económicas, porque no es que la gente en Argentina con la bajada de inflación vive en bárbaro. O sea, la ropa sale más cara que comprarla acá, la comida. Entonces no es que la gente, bajó la inflación, estamos bárbaros, por más que siga teniendo apoyo. No sé si es que... No, pero no Milei o perdió Cristina. Así como el descenso de la inflación no supuso una lectura positiva en términos de,
Milei ha reducido la inflación porque es judío, cosa que podía haber ocurrido. Yo no creo que, bueno, por supuesto, locos hay en todas partes, a algunos se le va a ocurrir esta teoría de por culpa de Milei, por culpa de los judíos, estamos donde estamos, entre otras cosas porque, bueno, él ha mostrado su filojudaísmo, pero no ha completado el proceso de conversión. Entonces, alguien le va a decir, sí, claro, es decir, con las redes se dicen muchas tonterías, algunas tienen más o menos éxito, quizás algún tuit puede ser trending topic en algún momento, pero no poco más, no mucho más. Yo no creo que esto se convierta en un acicate para un aumento del antisemitismo en Argentina. Si el día de si el día de mañana aumenta el antisemitismo en Argentina, no va a ser por Milei, va a ser por otras cosas, como si aumenta en otros lugares del mundo. Sí, yo no estoy tan seguro porque al principio de su gestión, cuando asumió, sobre todo Milei, se mostraban muchos actos judíos con Chabad, en Hanukkah y demás. Me acuerdo de uno puntualmente que fue la primera semana de gestión, anunció un plan de ajuste muy fuerte y ese día se mostró un acto de Hanukkah. Ahora lo hace un poco menos, está como un poco más, no sé si cuidadoso es la palabra, pero no lo hace tanto como al principio, entonces tal vez no se produzca eso, pero si lo vuelve a hacer creo que hay un riesgo de que se asocie, claro, porque siempre todos los bulos antisemitas tienen que ver con los judíos y el dinero, entonces si hay un... Sí, pero me acuerdo ahora de un caso de una mujer famosa en Argentina que estuvo casada con Tinelli y hace un par de meses contó en las redes sociales que su medicamento para el cáncer estaba muy caro, mucho más caro que antes de Milei. Entonces dijo, Milei yo lo voté, pero le pido que usted ahora que es judío, no se olvide de nosotros los cristianos. Y lo dijo en redes sociales, estuvo en muchos portales de espectáculos, fue como viral en ese momento, y fue un episodio aislado, pero me parece que hay que estar atento a ver si no se disemina, porque es una cosa que, no sé, cuando empieza ese tipo de prejuicios es muy difícil después desarmarlos. ¿Y por qué Chabad está con Milei? Yo entendí por qué Milei está con Chabad, pero ¿por qué Chabad está con Milei? Si no... Realmente no se entiende. Yo nací en Villa Crespo, fui al colegio Talmud, iba a todas. Digo, si se les ocurre algo, ¿no? Porque me parece muy sorprendente, con lo exigentes que son. Sí, es curioso, hay un texto en el libro que es el de Soifer, Alejandro Soifer, que él hace como una historia de Chabad, y él plantea esta paradoja, ¿no? De que por un lado son muy estrictos en Chabad para dejarte pertenecer, y por el otro lado con Milei se han mostrado bastante laxos y... Hay que pedirle a Milei. Un flechazo. Bueno, yo quiero terminar dándos las gracias por esta... ¿Sí está, no? Sí. Por esta charla tan sugerente, con tantísimas ideas que nos vamos, tantos caminos que habéis abierto, pero quiero que nos expliques, Pablo, cómo conseguir el libro, porque claro, hemos estado hablando de un libro, ustedes lo habrán visto, y que no tenemos físicamente, solo tú, que no sé cómo lo has conseguido. Soy judía, soy política. Ah, tú eres la que llamaste. Tú eres la que llamaste y hablaste con nuestra gerente, genial. Entonces, claro, entonces yo le pregunté a Pablo por tu llamada, entonces lo que querría Pablo es que nos contaras qué podemos hacer para conseguir el libro
y sobre todo, bueno, parece que hay unos libros que van a llegar en algún momento, que des el contacto. Sí, no sé si es mejor dar mi correo y escribir un correo cuando lleguen los libros, que llegan el jueves más o menos. ¿Y a qué librería van a ir? Espacio Late, en la calle San Hermenegildo 5, aquí en Madrid. Van a llegar el miércoles o jueves porque hubo una demora de parte de la editorial, pero esta semana va a haber una caja con varios libros. Fenomenal, pues eso es lo que queríamos saber, ¿no? Después de haberos escuchado y de haber nos sacado un montón de curiosidades y un montón de temas que queremos completar, pues saber cómo completarlos. Y muchísimas gracias a los dos por vuestro.